mi, mi conversación con ustedes está relacionada con el proceso de interpretación y la fidelidad. Entonces, acá, ¿qué vamos a tratar de articular? Un principio ético, que es el ser fiel, y un valor, que es la fidelidad, aplicado a nuestra labor durante el acto de interpretación lingüístico-cultural propiamente dicho. Entonces nos podríamos formular algunas preguntas. ¿A quién o a qué deberíamos nosotros, los intérpretes, ser fieles? ¿Cómo sería una interpretación fiel? ¿Se es fiel o se interpreta fielmente? ¿Podríamos ser traidores? ¿Cómo? ¿Podría alguien sospechar de nosotros o del resultado de nuestra labor? Como pueden observar, vamos a tratar de problematizar esta temática que forma parte de una realidad laboral cotidiana. No sé si vamos a alcanzar a responder todas las cuestiones planteadas, pero quizás nos aproximamos a algún análisis, o lo que es lo mismo, la discusión no se agota acá, sino que creo que podríamos iniciarla. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Ok. Entonces, ¿a quién o a qué los y las intérpretes deberíamos ser fieles? Uno de los significados del significante fidelidad es la lealtad debida a otro. Por un lado, podríamos pensar que una o uno de los usuarios del servicio de interpretación, la persona sorda, forma parte de un colectivo históricamente minorizado, discriminado negativamente y en asimetría social, mientras que nosotros y nosotras pertenecemos a la mayoría oyente que ejerce el poder. Pero podríamos pensarlo al revés también. ¿Traicionaríamos a nuestra propia comunidad para ser fiel a un grupo social al que no pertenecemos? La lealtad a otro constituiría el desarrollo de la capacidad de no engañar a quien depositó confianza en nosotras y en nosotros para llevar a cabo una interpretación que hemos convenido previamente, ni traicionar con dichos o acciones, voluntarias o no, un compromiso laboral asumido. Pero también podríamos pensar que la fidelidad podría estar focalizada en nuestros principios y valores, asumiendo la responsabilidad de nuestra función. Tal vez, y esto es una pregunta, ¿debemos servir a dos amos, como dice Paul Ricoeur, a la persona oyente y a la persona sorda, aunque una de ellas habite nuestra misma lengua y cultura? Si bien ambos usuarios del servicio de interpretación deberían estar seguros de que nosotros seremos fieles, podrían albergar la sospecha de nuestra posible traición hacia una de ellas o hacia sus dichos. Pero a su vez, también podría caber la pregunta por la fidelidad en el sentido de la exactitud en la labor y en la precisión en la ejecución del acto de interpretación propiamente dicho. La exactitud podría entenderse como esa actividad cerebral que permite poner en ejecución la capacidad de transferir un enunciado desde una lengua y cultura fuente
hacia una lengua y cultura meta sin omitir ni agregar elementos lingüísticos o culturales no dichos expresamente o implícitamente? Sin embargo, pensemos también que él o la usuaria sorda del servicio de interpretación necesita recibir la información paralingüística expresada por él o la enunciadora oyente a través de las variaciones de la voz o de silencios, ya que la persona sorda no puede acceder en forma natural a estos datos no verbales. Y para lograr la exactitud sería relevante que las palabras habladas o las señas utilizadas sean análogas a la de la otra lengua. Para Valentín García Yebra, cuando define la excelencia en la actividad traslativa, entiende que se debe aplicar una regla de oro: decir todo lo que dice el texto original, no decir nada que el original no diga, decirlo con corrección y naturalidad en la lengua de llegada. Estos dos primeros puntos, para el filólogo español, exigen fidelidad absoluta al contenido del enunciado, mientras que el tercer punto daría cierta libertad en cuanto al estilo. Y él mismo dice, la dificultad radica en aplicar los tres puntos al mismo tiempo. ¿Y dónde podría aparecer la traición o la sospecha de traición? ¿Acaso existe alguna situación que pudiera afectar la fidelidad, la exactitud al transferir enunciados, especialmente cuando se trabaja en la modalidad de interpretación inversa, es decir, desde la lengua hablada y la cultura oyente hacia la lengua de señas y la cultura sorda? Estas situaciones podrían ser diversas y de distinta índole. Por ejemplo, el uso del español señado, el cambio abrupto entre los soportes lingüísticos, los vacíos léxicos o el vocabulario que nosotros y nosotras desconocemos en el ámbito académico en especial, la falta de conocimiento profundo sobre los aspectos sociolingüísticos y sobre el campo cultural de la cultura sorda, agregándose a esto que el cotexto y el contexto están siendo gestados en el mismo proceso y en el mismo tiempo en el que estamos interpretando. Si no tuviéramos en cuenta estas situaciones, podríamos correr el riesgo de desvirtuar, de cambiar, de tergiversar el sentido del enunciado, la intención del enunciador y el objetivo de la comunicación. Y todo esto podría provocar esa traición o la sospecha sobre nosotros. Entonces, repito, atender al sentido del enunciado, a la intención del enunciador y al objetivo de la comunicación. En relación al español señado y al cambio de los soportes lingüísticos, voy a decir algunas pequeñas cosas. Sobre el español señado, si los elementos, estructuras o unidades de las lenguas se correspondieran de forma exacta, la transferencia sería un proceso fácil, rápido y automático. Pero sucede que cada lengua es un sistema de signos muy complicado
Y precisamente las lenguas son distintas porque no coinciden unas con otras. Los campos semánticos no se superponen, las sintaxis no son equivalentes, los giros idiomáticos no transmiten los mismos legados culturales. Es decir, que el mero cambio de palabras sonoras por señas, que se denomina transliteración, utilizando este fenómeno, corremos el riesgo de desvirtuar o cambiar el sentido del enunciado o producir directamente expresiones sin sentido que afectarían la intención del enunciador, agregándose a esto que las culturas tampoco proceden de estructuras mentales, también proceden de estructuras mentales diferentes, de relaciones sociales diferentes, propias e internas de cada comunidad lingüística. Además de esto, el proceso de traslación se complejiza a raíz del cambio abrupto que se produce en los soportes de ambas lenguas, ya que una lengua es lineal, mientras que la otra es tridimensional. ¿Tridimensional por qué? Porque se manifiesta en forma secuencial si los constituyentes de la seña se presentan uno detrás de otro, de forma simultánea, cuando los constituyentes de las señas aparecen unos sobre otros, y además se articulan en el espacio señante. Estas son características propias de las lenguas de señas. Entonces podríamos decir que una forma de transferencia fiel es la interpretación sentido por sentido y no palabra sonora por seña, ya que las dos lenguas difieren y se diferencian además por tener canales de expresión muy distintos. La lengua de señas es visoespacial y motora, usa la vista, el movimiento de las manos, el rostro, el cuerpo, articulados en el espacio señante. Dentro de esta línea, no tendríamos que perder de vista entonces lograr la equivalencia funcional, es decir, que la interpretación produzca el mismo efecto o el más aproximado y la misma imagen mental o la más aproximada en los enunciatarios de la lengua y cultura de llegada, independientemente de cada seña y de cada palabra. ¿Me van siguiendo? Sí, perfecto. De hecho, nos están llegando algunas preguntas ya del público. No sé si Rápido. responder al final o yo creo que al final. Bueno, al final, buenísimo, Leslie. Bueno, los vacíos léxicos o el desconocimiento de vocabulario específico en el ámbito académico que nosotros podemos tener. ¿Qué pasa con esto? La creación de nuevas señas suele producirse en forma permanente, ya que las lenguas se encuentran en movimiento constante. Sin embargo, una de las dificultades con las que tropezamos en el ámbito académico es precisamente la existencia de vacíos léxicos o el desconocimiento nuestro de ese vocabulario específico. Y esto agrega más complejidad para tratar de mantener la exactitud y la fidelidad en la interpretación. No obstante esto, a medida que la comunidad sorda va accediendo masivamente a los estudios universitarios, como lo vemos a diario, el proceso de creación de significantes para determinados significados en contextos académicos se va acelerando naturalmente. Aunque vale la pena aclarar que cuando nosotros decimos vacíos léxicos, no estamos hablando de la pobreza de la lengua de señas, de ninguna manera.
No estamos diciendo que la lengua de señas sea pobre en su vocabulario. Si ustedes hacen una pequeña investigación sobre los estudios comparados de cualquier binomio lingüístico, van a llegar a la conclusión que siempre hay algunos vacíos léxicos porque no existe una coincidencia exacta entre pares lingüísticos, precisamente porque son lenguas distintas. Por esto existe la traducción y la interpretación. Si fuera tan fácil entenderse en lenguas distintas, si fueran las lenguas tan similares, si hubiera una correspondencia exacta, no sería necesaria ni la traducción ni la interpretación. Sin embargo, y aún así, en la mediación lingüística cultural pueden existir, teniendo todos estos aspectos en claro, lo mismo pueden existir determinados segmentos del texto que estamos interpretando en el que pueden existir pérdidas. Pueden existir pérdidas. Sería bueno que esto no pasara o que pasara mínimamente, pero pueden existir pérdidas. Esa es una realidad. El otro aspecto en el que no me lo desarrollé en mi PowerPoint, pero no lo voy a desarrollar acá porque nos va a llevar mucho tiempo. El otro punto es el desconocimiento de los aspectos sociolingüísticos. Les digo 2 párrafos nada más. Muchos autores abordan la temática de la competencia comunicativa refiriéndose a la competencia sociolingüística, asociándola algunas veces a la competencia cultural y otras veces a la competencia lingüística. Pero otros investigadores le confieren una identidad propia a la sociolingüística. Bueno, y acá yo me iba a referir especialmente a la sociolingüística en este último punto. Lo que les quiero decir al respecto es que los textos hablados, escritos o señados constituyen entidades emitidas en un tiempo y en un espacio, es decir, que son hechos comunicativos situados socialmente y los usuarios de las lenguas, al producirlos, necesitan adecuarlos al contexto, lo que implica la necesidad de que los enunciados tengan las formas apropiadas a cada situación. La sociolingüística explica que durante el uso concreto de las lenguas se producen variaciones adentro de una misma lengua que tienen que ver con factores geográficos, socioculturales, culturales, contextuales, históricos, circunstancias personales, temporales, según el tipo de comunicación. Es decir, que la variedad lingüística dentro de una misma lengua, hace referencia a la diversidad de usos de esa misma lengua según determinadas variables. Esta variedad lingüística hace referencia a la diversidad de usos de una misma lengua según esas variables. Voy a ejemplificar esto. Conocer y saber utilizar los registros, registro formal, registro informal, es haber adquirido competencia sociolingüística. Y esto nos hace tomar conciencia también sobre la diversidad funcional de la lengua y de la cultura, la diversidad funcional de adentro de una misma lengua y de una misma cultura. Y en nosotros está la capacidad de adaptar los enunciados a las circunstancias comunicativas cuando nosotros estamos interpretando. Entonces, tener competencia sociolingüística significa saber elegir, según la temática abordada, los interlocutores, el medio utilizado, el objetivo que se persigue, el contexto espacial en el que se elaboran esos discursos,
determinado vocabulario, determinadas construcciones sintácticas, determinadas formas de producción, de pronunciación, de expresión, es decir, saber adaptarse a cada situación para contribuir al éxito comunicativo. En síntesis, la competencia sociolingüística sería la capacidad para entender y producir adecuadamente expresiones lingüísticas de la lengua hablada y de la lengua de señas en diferentes contextos de uso en los que existen estas variables. El otro aspecto que nos puede hacer caer en esta no observancia de la fidelidad es el desconocimiento de los aspectos culturales. La competencia cultural, como su nombre lo indica, se relaciona con la cultura que las lenguas transmiten, vehiculizan, reflejan, y su conocimiento permite comprender y reproducir enunciados de manera óptima a raíz del entendimiento de la historia de una comunidad, del entorno social, de los esquemas conceptuales. Si bien el concepto de cultura es polisémico, para algunos autores constituye un conocimiento social arbitrario, es decir, una serie de prácticas simbólicas, de normas, de valores que singularizan a los grupos humanos y delimitan espacios de interacción social dotados de significados compartidos. Además, la cultura incluye costumbres, producciones, formas de entender el mundo y la realidad, experiencias, creencias. Por ello, cuando personas de distintas comunidades se encuentran, podrían producirse malos entendidos a raíz de los choques culturales. Entonces, ¿sería parte de nuestra labor neutralizar esas diferencias culturales, de tal forma que se pueda lograr la fidelidad también en este aspecto cultural? Esta realidad reviste bastante importancia para poder tomar conciencia tanto de las coincidencias como de las diferencias culturales entre los colectivos sordo y oyente, ya que éstas pueden influir en la comprensión y en la producción de los enunciados. Las lenguas implican necesariamente el aprendizaje de los aspectos culturales, ya que los conceptos de lengua y cultura son realidades muy difíciles de disociar. Por otro lado, la cultura también expresa formas de organizar el discurso. Algunas veces las lenguas tienen alguna semejanza social y cultural y poseen algún grado de isomorfismo semántico, y esto facilita la traslación. Sin embargo, aún entre lenguas afines pueden presentarse casos o segmentos intransferibles a nivel lingüístico, especialmente cuando se produce el juego de palabras. Y frente a esto, la transferencia lingüística genera ciertos límites. Ahí tenemos otra traba. Obviamente, mientras más cercanas o más próximas sean las lenguas y las culturas, van a haber zonas comunes y algunas coincidencias culturales y compartidas. Para ejemplificar lo dicho, si tuviéramos que trasladar un enunciado a la lengua de señas y desconocemos la cultura sorda, esto es, el modo de vivir de esta comunidad, su forma de organizar el tiempo, su modo de pensar, su modo de sentir, su historia colectiva, quizás la interpretación no sea fiel.
Con esto quiero decir que la lengua de señas transmite implícitamente una forma de ver la realidad desde una perspectiva determinada y desde una experiencia de vida que es la de ser sordo, que nosotros, los intérpretes oyentes, no la tenemos. ¿Y cómo sería una interpretación fiel entonces? ¿Se es fiel o se interpreta fielmente? Podríamos ver algunos aspectos de esto. En el aquí y ahora de la interpretación, elaboramos un proceso de alta complejidad cerebral que requiere un alto estado de alerta para poder reconstruir fielmente el sentido de un enunciado. En primer término, se produce el input, el ingreso de la información que puede ser auditiva o visual, en una lengua y en una cultura determinada, en la que se recibe ese discurso. En ese momento necesitamos nosotros encontrar un bloque con sentido, una unidad de sentido que nos permita iniciar el proceso cerebral de interpretación. Este proceso incluye distintos niveles de análisis sobre la información recibida: léxico, semántico, sintáctico, fonológico, morfológico, contextual, cotextual, pragmático, sociolingüístico, cultural. Miren todos los que mencioné. Mediante la descomposición de todos estos aspectos, logramos diferenciar significado de sentido, logramos discriminar lo explícito de lo implícito, comprendiendo el enunciado, lo desverbalizamos e identificamos equivalentes. Todo esto a nivel cerebral. Posteriormente se produce el output, la salida de la información ya reformulada y reverbalizada en un enunciado equivalente en una lengua, en la lengua y en la cultura de llegada, sin perder de vista la intención comunicativa del enunciador. En último término, cuando el enunciatario recibió el producto ya trasladado lingüística y culturalmente, nosotras y nosotros, a través del feedback, la reacción a la información recibida, confirmamos o no que el contenido y la intención del discurso fueron comprendidos. Todo este proceso se produce de manera cerebral, en forma automática, inconsciente y en microsegundos, como todos saben. Para lograr un producto final completo, exacto, fiel, nuestros apoyos son además las memorias y la capacidad atencional. De aquí se desprendería la importancia de aprender a activar conocimientos previos, retener, rechazar y recuperar información. Y para lograrlo necesitamos agilidad cerebral, porque esto es lo que nos va a ayudar a desverbalizar rápidamente. Desverbalizar quiero decir liberar del soporte lingüístico cultural la información y reverbalizarla, colocarle un nuevo contenedor lingüístico y cultural velozmente, en microsegundos. Pero todo este proceso cerebral, todo este proceso de transferencia de lengua a cultura de origen a lengua y cultura de llegada, está contenido por la ética profesional y por la deontología, o mejor dicho, necesitaríamos que estuviera contenido por la ética profesional y la deontología, que sostendrían todo este movimiento cerebral a modo de red.
Nuestra posición en la tríada comunicativa podría ser, como ustedes saben, potencialmente conflictiva. Y nosotros al encontrarnos en una situación de mediación, vamos receptando determinados conflictos que pueden ser ajenos, pueden ser de las partes que estamos vinculando. O quizás aparecen en el momento de la interpretación conflictos propios, y ahí tenemos que recurrir, o necesitaríamos, mejor dicho, recurrir a la deontología y a la ética profesional. En este sentido, los conflictos laborales que pudieran presentarse durante el proceso de transferencia necesitan ser resueltos in situ, en el aquí y ahora de la interpretación, o sea, resolverlos en los mismos microsegundos en los que estamos haciendo la transferencia entre lenguas y culturas. Por eso la interpretación implica saber tomar decisiones rápidas y acertadas frente a la presencia de cualquier inconveniente, sea interno o sea externo. Entonces, como dije anteriormente, la interpretación del par, lengua de señas, cultura sorda, lengua hablada, cultura oyente y viceversa, constituyen una tarea que requiere la activación de múltiples acciones cerebrales para poder encontrar el sentido, la intención del enunciado y transferirlo de manera exacta y fiel. Todos sabemos que la interpretación entre estos dos binomios lingüísticos no se trata de saber conversar en las dos lenguas, porque necesitamos estar entrenados no solo para activar mecanismos encaminados a restituir el sentido de la enunciación y la intención del enunciador, sino también estar ejercitados para poder poner en acción principios y valores lo más rápidamente posible, microsegundos, repito. Es decir, que un procesamiento traslativo necesita este contenido, o sea, estar contenido por esa red invisible que llamamos ética profesional o que llamamos deontología, dentro de los procesos cerebrales complejos que se activan durante el acto de interpretación. Que además, en ese mismo momento, nosotros tenemos que aplicar métodos, estrategias, técnicas, habilidades específicas, que son todas operaciones cerebrales, que se efectúan en microsegundos para restituir fielmente el sentido de un enunciado y la intención de ese enunciador. Viviana, disculpa que ¿Sí? te moleste, pero ya estaba un poco pasado en el tiempo. No sé si necesitas algunos minutos más. Bueno, ¿podemos unos minutitos más o no? Sí, sí, sí. Bueno, lo más rápido que puedo. Entonces, este es un tema complejo, por eso requiere varias cosas que además voy a omitir, pero bueno, no importa. La fidelidad, entonces, para nosotros, necesitaría estar direccionada al contenido de los enunciados que vamos a interpretar, a esas unidades de bloque con sentido, a esas unidades de sentido, según la intención del enunciador y la finalidad de la acción comunicativa. Una intérprete, Inés Dralny, dice que existe una triple regla a respetar durante el acto de interpretación: no agregar, no omitir, no distorsionar, precisamente porque nosotros reconstruimos un discurso que no es nuestro, pero tenemos la capacidad de haber podido, de saber deconstruir el discurso original y reproducir el acto comunicativo.
pero el contenido del enunciado debería ser el mismo, aunque el contenedor, la lengua y la cultura de llegada sea distinto. En cambio, si omitimos reexpresar en la lengua de llegada algo del original, sea lingüístico o extralingüístico, se estaría interpretando menos de lo que se dice en la lengua de origen y en la cultura de origen. Se trataría de un error por omisión. Este fenómeno lo podríamos denominar infrainterpretación. Pero puede producirse la situación inversa también, cometer errores por acción. Cuando cometemos errores no estamos siendo fieles. Es decir, interpretar más de lo que dice el enunciado en la lengua y cultura de origen. Y este fenómeno lo podríamos llamar sobreinterpretación. En ambos casos, dice García Yebra, se estaría violando una ley fundamental, decir todo y solo lo que dice el texto original. Entonces, al trasladar el mismo discurso a otra lengua y a otra cultura, habría que tener en cuenta todo lo dicho precisamente para proteger esa tan buscada fidelidad, reproduciendo el acto comunicativo inicial, teniendo presente un fin primero y último, un bien supremo para nosotros, que es lograr una comunicación eficaz. Bueno, yo lo voy a dejar ahí porque ya estoy excedida de tiempo y en todo caso, en otra charla, en otro momento, vamos a profundizar todos estos aspectos. Sí, mira, vamos a ver algunos comentarios. Bueno, primero dice felicidades por su día especial de intérpretes y traductores. Abrazos fuertes. Un abrazo a Cristian Muñoz que nos está viendo. Bueno, y muchas una gracias. pregunta. Yo no sé cómo será la situación en Argentina sobre los intérpretes y los estudios de pregrado, pero acá Gabriel nos dice, si es tan sociocomunicacional, ¿por qué en las universidades o casas de estudios superiores no tienen carreras universitarias de intérprete o técnico profesional como facilitadores en el universo y en el espacial en Latinoamérica? Pues, lo que pasa es que en Chile, Viviana, no existe la carrera de pregrado de intérprete en lengua de señas. Si hay en otras Claro. lenguas, por ejemplo, yo estudié y soy titulada traductora de inglés-español, pero no existe lengua de señas. Entonces yo creo que quizás a eso va así. ¿Por qué no ocurre? No sé en Argentina si existirá la carrera. Esto lo pregunta Gabriel. Gabriel, sí, Gabriel Bueno, Cabello. Ignacio Caballero Cabello, Berríos, me parece, sí. Gabriel. Mm. En Argentina sí hay carreras universitarias para la formación de intérpretes universitarios, obviamente. La primera se inauguró en el año 2004 en la provincia de Mendoza. Yo pertenezco a la primer corte de intérpretes universitarios argentinos. También en otra provincia, en Entre Ríos, hay otra carrera de pregrado para la formación de intérpretes. En otra provincia argentina, Misiones, hay otra. En otra provincia argentina, Córdoba, hay otra. En Buenos Aires también. En Neuquén, si no me equivoco, hay otra. Y deben haber más que se están preparando. Hay varias universidades que han tomado la iniciativa de organizar estas formaciones universitarias. Vamos, Chile, que tienen que hacer algo. No, de hecho, sí, no, acá no existe ninguna. O sea, es lamentable, la verdad, porque es una profesión, o sea, y debe tomarse como tal. Mira, acá tenemos un saludo también para ti. Dice, gracias Viviana, siempre un honor aprender y reforzar conocimientos contigo. De Sebastián. Gracias, Sebastián, gracias. Y un placer para mí estar con ustedes también, como siempre. A ver, dice, si todo en una lengua no es traducible, ¿cómo mantener la fidelidad? Es imposible que en un par lingüístico
nada pueda traducirse o interpretarse. Es imposible que esto suceda. Pueden haber, a lo mejor yo no fui muy clara con esto, pueden haber segmentos de difícil interpretación, segmentos de todo un texto, una parte que sea de difícil transferencia, pero hay muchos autores que consideran, Humberto Eco, por ejemplo, Paul Ricoeur, por ejemplo, que siempre, aunque las lenguas sean tan diferentes y haya segmentos muy difíciles de interpretar, siempre es posible decir lo mismo de otra manera. Sí, de hecho, concuerdo mucho. Yo creo que muchas veces a nosotros nos ocurre que quizás a uno no puede o uno cree que hay una cosa que no se puede decir en lengua de señas, pero la verdad es que la gente sorda lo más probable es que ha hablado de ese tema y sí se puede decir. Quizás uno es el que, no sé, falta quizás alguna competencia extra o algo así. Mira, tenemos acá otra pregunta. Dice, hablar de fidelidad es al contenido, o sea, fidelidad al contenido, a la gramática de la lengua meta o al sentido del texto que se traduce. Me pregunta Yo, Andrea. Andrea, yo entiendo que la fidelidad debe estar focalizada en el contenido del enunciado original, en la intención del enunciador y en el fin de la comunicación, en esos tres aspectos. O sea, estos tres aspectos no podemos perderlos de vista. A ver, mira, una persona acá nos dice, en Chile estamos al debe con lo que estábamos conversando anteriormente sobre la educación de pregrado. Sandra nos Bueno, escribe vamos, acá, Chile, vamos, vamos, vamos. sí, no, sí. Mira, vamos a poner la pregunta porque tapa mucho el intérprete, pero dice, ojalá que la instalación de los temas sordos en la agenda pública y a propósito de la lucha por incorporar reconocimiento de la lengua de señas en la nueva Constitución permita abrir camino para la profesionalización de la interpretación de la lengua de señas. Son caminos que tienen que ir paralelos. Ojalá, y me parece que esto va a suceder. Sí, no. Ya mira, esas son las preguntas que tenemos por parte del público y yo tenía una pregunta anotada, porque hablaste de competencias sociolingüísticas, de choques culturales, de la unidad de sentido, de la agilidad cerebral, pero ¿cómo practicamos eso? ¿Cómo llegamos a lograr tener, por ejemplo, esas competencias sociolingüísticas? ¿Cómo llegamos a minimizar esos choques culturales? Primero conociendo la cultura y para eso nos tenemos que insertar en la comunidad sorda. No tenemos otra alternativa. ¿Sí? Yo pienso que hay tres saberes fundamentales que nosotros no podemos conocer. Los saberes desconocer, los saberes teóricos, sobre todo lo que significa la interpretación. Incluso podríamos ampliar y decir la traducción en sentido genérico. Todos los saberes en sentido de los conocimientos teóricos. Saber hacer, que son las prácticas, y saber ser, que es la ética profesional. Esos tres puntos son fundamentales. No sé si te contesté, Leslie. Sí, no, sí. Mira, tenemos una última pregunta por tema de tiempo. Dice Sandra, en el caso de los facilitadores en educación como yo, el nivel de lengua de señas del receptor muchas veces es más bajo, por lo cual Sí, requiere explicación durante la interpretación. sí, Sandra. Ese es un tema. A ver, explicar no es interpretar. Repito, explicar no es interpretar. Pero a veces la explicación se puede usar como una estrategia, como una técnica para poder elaborar el concepto que se pretende transmitir. Estamos hablando, por lo que alcanzo a entender, de un contexto
académico. Sí, No escolar. sé, primario, secundario, universitario, no sé qué nivel. Yo creo que se refiere a la educación básica, primaria. Bueno, primaria. El discurso no es nuestro, es de la maestra, no sé si le dicen maestra o profesora. ¿Cómo le Profesor, dicen ustedes? Bueno, profesor, sí. quien tiene la palabra es la profesora. Nosotros somos intérpretes, ¿sí? Si nosotros vemos que con nuestra, entiendo yo, que con nuestra interpretación, los estudiantes, por las razones que conocemos nosotros culturalmente, de los niños sordos, no entiende lo que está diciendo la profesora, el intérprete necesita poner un stop en la interpretación, avisarle al profesor que determinado estudiante no está entendiendo lo que se está diciendo. Y es responsabilidad de la profesora explicar, volver a explicar con manzanitas o buscar la técnica que ella considere para que él o la intérprete puedan lograr la comprensión de ese enunciado que es lo que está diciendo el profesor. Yo pienso que eso, no quiero decir que la explicación esté prohibida, no, porque es una estrategia para usar en determinados segmentos de un amplio texto, pero nosotros no podemos explicar toda la enunciación que está produciendo un profesor, porque no nos corresponde, no nos corresponde. Lo que sí nos corresponde es alertar al profesor y decirle, este alumno no está comprendiendo lo que se está diciendo. Ahí Sandra nos escribió perfecto. Bueno. Bueno, Sandra. Muchas gracias, Viviana, por tu exposición. No, por favor. Un honor, como decía en los comentarios también, un honor para nosotros tenerte acá hoy. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Igual. Muchas gracias. Esperamos poder contar contigo en otra actividad. Sí, por supuesto, con todo gusto. ¿Yo me quedo o ya salgo? No, ya puedes salir porque vamos haciendo las charlas en forma separada. Así que puedes salir o puedes quedarte viendo las charlas de los otros intérpretes que pero también apago la cámara para no molestar. Y el audio, apago la cámara y el audio. Así es. Muchas gracias, Viviana. Chau, Chile, muchas gracias a ustedes.